bien. Apocalipsis 13, versículos. Vamos a tratar de leer este capítulo y nos vamos a concentrar en los de la tarea, pero para ponernos en contexto es bueno poderlos ir desgranando de alguna manera para que el Espíritu Santo nos vaya revelando a través de esta palabra estos acontecimientos. Y dice así la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de león, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y continúa diciendo, voy por el versículo 5: también se dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, pueblos, lengua y nación. Y la adoración y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les permitiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Que el Señor nos ministre como Él lo sabe hacer, a través de su santa palabra. Como vemos aquí hay dos bestias, ¿verdad? Damos la bienvenida a Ivonne y también a Gaudí. ¿Y a dónde está la princesa de Gaudí? Por allá está la princesita con doña Nidia. Así que bienvenidas. Qué gusto de tenerles con nosotros. Ivonne, ella es una estadounidense, amiga de la familia, vive aquí cerca, y Gaudí es hermana de Yasmín, para los que no la conocen. Así que ¿cuánto le bendice? Gloria a Dios. También le damos una cordial bienvenida. Es de la casa, pero había estado muy afectadita de salud, nuestra amada hermana Rosa. Le bendecimos, amén. Dios te bendiga también. Gloria al Señor. Muy bien, aparecen entonces dos bestias aquí. Qué interesante, ¿verdad? La primera tiene que ver con la gran tribulación y habla de cuernos, habla de diademas. Y eso tiene que, y también de figuras. Por ejemplo, cuando habla del oso, estamos hablando de algunos países que tienen ese símbolo en sus banderas. En este caso, la Unión Soviética, en todos sus países, ahí tenía ese emblema, esa figura. Lo mismo en el caso del leopardo. Hay otra serie de países allá en Medio Oriente, en África, que tienen ese símbolo. Pero en realidad tiene que ver en alguna medida, en la primera etapa, en la primera bestia, tiene que ver con los acontecimientos de lo que se le denomina tribulación. No sé si ustedes recuerdan que ahí en esa lectura hablaba de una cierta cantidad de meses que iba a estar operando esa bestia. ¿Lo recuerdan? ¿40 y qué? 42 meses. ¿Equivalen a cuánto? A 3 años y medio. Ese es el periodo denominado de la tribulación, que es importante hacer la aclaración. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Entonces, está hablando de todos los acontecimientos, y lo hemos visto en el caso de Rusia, que se ha levantado contra Ucrania, Irak, como se ha levantado en contra de Israel, todos los países árabes en contra del pueblo de Dios, y se le ha permitido matar. De hecho, ustedes recuerdan, hace 2 años, si mal no recuerdo, en noviembre mataron y secuestraron, creo que eran más de 1,000 personas, ¿verdad? Los que vienen es 7 de octubre. El 7 de octubre, ok. Se le ha permitido al enemigo, a la bestia, hacerle daño a los santos, incluyendo a la iglesia, porque ahí mismo, en esa área, en Asiria, ¿cómo se llama? En Afganistán, en Irak, en todos estos países, están masacrando a los cristianos. Ustedes sé que han visto las noticias, se han dado el placer malvado de hacer excavaciones, de hacer tumbas colectivas y meter la gente ahí, y en algunos casos les echan combustible y les prenden fuego. Y nosotros estamos aquí creyendo que todavía la tribulación no se está dando. Pero el que usted y yo tengamos el privilegio de no estarlo viviendo, no significa que hay parte de la iglesia que ya está pasando por esa etapa. Es triste. Yo pude ver una parte nada más, porque fue algo tan doloroso, donde en una de las aldeas del Congo agarraron a una familia cristiana, y a la iglesia, creo que la mayoría eran familiares, y al pastor. Hermanos, si los tenían en la calle, en la orilla de la calle, y una montaña aquí, charral, no sé, hermanos, y la turba de todo el pueblo los estaba acosando y amedrentando. Pero no se quedó ahí. Yo veía que algunos de ellos cogían ramas y las traían
y las tenían por ahí cerca, y cuando llegó el momento que se calentó el asunto, comenzaron a atacarlos, a golpearlos, a darle con unas varillas por sus cuerpos, y los tiraron hacia la orilla de la calle, a la ronda, al desagüe, perdón, y comenzaron a tirarle ahí ramas encima. Digo, qué extraño. Y después combustible, y le metieron fuego. Miren, hermanos, qué cosa más pavorosa es ver un ser vivo, hermano, que se está quemando, que lo están quemando. Y donde una de las señoras hacía salir por la cara, le daban patadas y la tiraban nuevamente al fuego. Y según vi, este era el pastor estuvo sentado, con sus manos así, hermanos, la ropa le humeaba, le echaba humo su ropa. Y ese hombre sentado así, en esta posición, y en el fondo le pusieron un cántico que dice así: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Ay, hermanos, eso me desmoronó. La iglesia está pasando esa persecución en este momento. En Costa Rica lo que estamos viendo es un grupo de ese LGTQ, ese que ya tiene todo el abecedario metido ahí en su nombre, porque ya no saben qué otro adjetivo aplicarle a ese movimiento, que están en contra de la iglesia, que están a favor del aborto, eso es lo que estamos viendo hoy en día aquí. No obstante, también es muy doloroso, porque cuántas familias están sufriendo hoy en día, o estamos sufriendo hoy en día, el que un ser amado haya sido envuelto por el movimiento LGTBQ y demás, en donde hasta se están casando entre hombres y mujeres, entre mujeres. Es algo increíble, hermanos, como el enemigo ha estado obrando en medio nuestro. Esto es la tribulación de la cual habla la palabra, por 3 años y medio. Pero cuando esta persecución, como se está dando en este momento, y como decía el pastor Juan de Dios, que estamos viviendo tiempos en donde ya el cumplimiento de sus profecías se han dado. En el capítulo 15, por ejemplo, voy a nada más adelantar esto, habla de que uno de los ángeles se le dio la orden de que fuera con el evangelio de la palabra del Señor por todo el mundo. Y en este momento ya eso sucedió, ¿o no es verdad? Bendito sea Dios. Eso demuestra que ya estamos en este proceso. Ahora viene la segunda bestia, que recibe todo el consentimiento y la autoridad de la primera bestia, en donde comienza a decretar ya lo que la primera bestia organizó. La primera bestia preparó el camino, y el dragón, que es Satanás, le está ayudando, dándole todo su apoyo para que se vaya instaurando el denominado nuevo orden mundial. Y curiosamente, uno de los detalles que pocos mencionan es que desde la década de los 80 ya estaban con los últimos detalles de la denominada supercomputadora que está en Bélgica, y aproximadamente tiene 1 hectárea en perímetro y 3 pisos, y curiosamente le pusieron por nombre la bestia. Interesante, ¿no? Porque resulta que hoy en día la bestia, que es la supercomputadora, mantiene toda la información de toda la población mundial. Ahí ya saben de tu nombre, dónde vives, cuál es tu número de teléfono, cuál es tu correo electrónico, cuál es tu familia, cuántos miembros de familia tienes, sos padres, sos solteros, qué religión tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está debidamente corroborado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La implementación. Y hace un momento alguien mencionaba sobre
creo que era Lender Alberto que mencionaba, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y curiosamente, una de las características que se supone tiene el anticristo es que viene de la raíz de la famosa nación de Israel. Para que sea aceptado, tiene que venir de ahí, porque parte de su profecía acerca del Mesías es que tiene que venir del linaje de David. Y hay un hombre que ustedes han oído que todavía, creo que a mediados del año pasado para atrás, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, el famoso Kushner. ¿Lo han oído mencionar? Jared Kushner es el yerno de Donald Trump. Y salió de la nada, fue a Medio Oriente y reunió a todos los presidentes, reyes y demás de esa región y los convenció para que hicieran un pacto llamado el Pacto de Abraham. Es un pacto de paz y lo firmaron. Creo que el único que había quedado por fuera es Irán. Y por ahí oigo que si no lo ha firmado ya lo va a tener que firmar porque está bajo una presión tremenda. Y todas las características del denominado líder mundial que en este momento está surgiendo como esa figura. Yo no estoy diciendo que ese es el anticristo, lo que estoy diciendo es que tiene muchas características que van asociadas con el anticristo, y una de ellas es que tiene esa capacidad de llevar al mundo entero a la denominada paz. Que de paz dice que va a durar muy poco porque vendrá destrucción repentina poco tiempo después. Ok, vamos a continuar. El dragón representa a Satanás, el mar representa las muchas aguas o naciones. La verdad es que esos elementos para mí en este momento quedan un poquito a un lado. Lo que más me interesa es enfocar el fenómeno del sello de la bestia. Nadie puede comprar ni vender. Se especula también mucho acerca de cómo va a ser eso, pero ustedes están oyendo, no sé si lo han escuchado, que están por promover la cédula digital. ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde nos están llevando? ¿Y cómo funciona una cédula digital? Bueno, a mi entender es algo como esto. Es como la tarjeta. Y yo la meto en el cajero y ahí lee el chip y ya ahí sabe que esa cuenta es mía, que tengo tantos millones en el banco, ¿verdad? Y que puedo disponerlos. La otra manera es la forma de huella digital. Se pone la huella digital y ya puede que ahí aparezca. De acuerdo a mi humilde opinión, la cédula digital puede venir por ahí. ¿Cuál es el fin? El fin es evitar la pérdida de ese documento. El fin es evitar gastos. El fin es hacer más eficiente el servicio del registro civil, etcétera, etcétera. Pero nótese que ahí va a ir mancomunado con la cuenta bancaria, con el registro nacional, etcétera, etcétera. De manera que si usted tiene, si ya se pasa a esa forma de cédula digital, usted va a tener que, o sí, para hacer valer sus derechos, utilizar o un chip o su huella digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hacia ahí es donde nos han traído la primera bestia. Ya todo está listo para la segunda bestia, que nadie puede comprar, nadie puede vender si no tiene el sello de la bestia. Y aquí la pregunta del millón de colones. Si la iglesia tuviera o tiene que pasar por esa etapa, ¿cómo harías para mantener tus bienes a nombre tuyo?
¿Cómo harías para mantener las cuentas bancarias a tu nombre? Por ende, de no ser así, ¿cómo comprarías? ¿Cómo venderías? ¿Cómo tendrías algo propio? ¿Me doy a entender? Si yo no me pongo el sello, si yo no me pongo el chip, que algunos dicen, bueno, la Biblia dice que en la frente o en la mano, si yo no me lo pongo, quedo automáticamente como un ciudadano sin ciudad, sin país, sin nación. ¿Me explico? ¿Para dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Y yo me pongo a pensar en los padres de familia que tienen hijos que todavía dependen de ellos y que piden pan y dicen, o me pongo el sello o se mueren de hambre. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted ante esta realidad? Me quedo sin el carro, me quedo sin la casa, me quedo sin la propiedad, me quedo sin el negocio, porque no me puedo poner el sello. ¿Lo harías? A veces hasta un cuchillo de dinero le duele a uno, ¿verdad? Que le presté tanto a tal persona y no me lo pagó y que, Señor, aún eso duele. Ahora imagínese todo lo que te ha costado en la vida, todo lo que Dios te ha dado, que usted lo tenga que por voluntad propia decir, no, me quedo sin nada, y que venga el que sea, el gobierno, quien sea, y se apropie de lo mío. Y no solo eso, sino que como. Hay algunos por ahí que tienen la idea de que me compro una propiedad ya en el campo para producir los frijoles, el maíz, el arroz, y yo con eso vivo. Ok, hágalo. Pero cuando eso se dé y que pase usted, lo llamen y le digan, mire, tiene que normalizar, tiene que venir y apuntarse de manera que te ponemos el chip o te damos este código digital, ¿qué harías? No, es que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno, pues lo siento, pero entonces eso es suyo, le queda al Estado. Qué duro, hermanos, ¿o no? ¿Has pensado en eso? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oye, ese amén no sé yo así como con mucho gozo, hermano, no sé yo así muy efusivo, porque en realidad es de pensarlo muy concienzudamente. Usted sabe, Gaudí, que ver a tu bebé, a tu niña que pide leche, pero puedo irlo a comprar, solamente lo que necesito es el chip. Pero no lo hago, ¿por qué? Porque me voy al infierno. Y mi hija también se va al infierno. Pero habrá algunos que lo harán. Habrán algunos que lo harán. Espero que no sea usted. Y esperemos en Dios que ese día nosotros ya no estemos aquí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, muy bien. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido de ¿quién? Del mar. ¿De dónde salió el primer dragón? Del mar, del mundo. Ok. Dice, y de las olas que emana, ¿verdad? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Oye, qué fuerte. Entonces, aleluya, aparecerá la señal del Hijo del Hombre y vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos,
O sea, párese firme, levante su cabeza. Y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. De la higuera también dice una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que estás a las puertas, estás cerca del reino de Dios. Y os digo, de cierto os digo, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y afirma y ratifica: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén, gloria a Dios. Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué tendrá que ver esto con lo otro? Vamos a ir un momentito. Apocalipsis también, capítulo 12. Vea qué interesante. Vea qué interesante. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 17. Oye, qué tremendo lo que acontece ahí. Dice que hay una guerra que se va a desatar en el cielo. Dice que Miguel y sus ángeles pelearán. ¿Contra quién? Contra el dragón. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, el que le estaba dando el poder a la primera bestia. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el reino. ¡Qué poderoso! El poder de nuestro Señor Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Paro ahí un momento. La mujer es la iglesia. Y aquí se está repitiendo la historia cuando Jesús vino al mundo. Ahí en los primeros versículos habla, ahí mismo en ese capítulo, acerca de que, sabiendo que había nacido el Hijo de Dios, aquel hombre llamado Herodes mandó a eliminar a todos los niños menores de 2 años. Y nótese qué curioso, cuánto hace que comenzó ya con todo entusiasmo y con toda esa furia la guerra contra los no nacidos, aún más contra los niños. ¿Cómo es que se llama esa película de los... Ay, Dios mío, es que es en inglés, y viera que el inglés yo lo escucho muy bien, pero lo entiendo muy poco. De los niños desaparecidos que se los roban, que los utilizan. ¿Cómo? No, ¿es Strange? Bueno, hay una película que hicieron en donde están poniendo a la luz toda la... ¿Perdón? Monster Inc. Bueno, algo como eso. Donde los niños los han traficado y han hecho barbaridades con ellos. Y estamos hablando gente de la élite en diferentes países, cómo han usado a los niños como objetos sexuales, en fin, algo horroroso. Sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás viene a ver cómo usa la misma estrategia y la está usando.
Ahora, esto es parte de la tribulación, pero nótese que ahí el versículo siguiente, sabiendo que le queda poco tiempo al enemigo, dice que se vino a hacer guerra contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Pero dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? ¿Quién? La tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, o sea, Satanás, había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Los que guardan, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ven qué interesante? En otras palabras, en medio de esta tribulación que estamos viviendo, Satanás ha descendido y sabiendo que tiene muy poco tiempo, está luchando a como dé lugar para destruir a la iglesia. Pero antes de que se dé el sello, que es la estocada final para poder atar o destruir a los cristianos, nos es dada las alas del águila. Y vamos a volar delante de la serpiente, y ahí estaremos, según dice la palabra, por un tiempos y la mitad de un tiempo, que eso equivale a 3 años y medio también. Que recuerdan lo que leímos en el capítulo 13, que va a estar 42 meses trabajando la primera bestia, pero la segunda trabajará al mismo tiempo. Entonces, el primer tiempo le tocó al diablo, el segundo le toca a la iglesia ir a morar con Cristo por la eternidad. Porque nosotros no fuimos instaurados por Dios para ira. No fuimos establecidos por Dios para recibir la ira de Dios. Ahora, si quiere, puede buscar ahí segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 12. Y vamos a ver por qué estoy asegurando que la iglesia no va a pasar por ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 6 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Perdón, estaba en Timoteo, disculpe. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, estamos hablando al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Iglesia, cuando habla aquí el versículo 6 de que hay quien lo detiene al presente, ¿quién es el que está deteniendo al anticristo? ¿Perdón? El Espíritu Santo de Dios que mora en usted y en mí. Mientras esté el Espíritu Santo aquí,
Satanás no tiene la autorización, no tiene el poder para traer semejante persecución en contra de la iglesia. Solo se le está permitiendo la primera parte. Por eso Lucas decía, después de la tribulación de aquellos días, y hace mención a esas tribulaciones, no incluye en esas tribulaciones el sello de la bestia. Si quieren pueden estudiar los versículos anteriores del capítulo que leímos de Mateo 21. Lucas y Mateo 24, del versículo 24 en adelante, usted puede leer acerca de todas las tribulaciones que vendrán para el pueblo que nosotros estamos viviendo. La maldad se multiplicará, el amor de los padres hacia los hijos disminuirá y se levantará padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y que si el tiempo no se hubiese cortado tampoco seríamos salvos. Todo eso está sucediendo, terremotos, guerras, en fin. La tribulación la estamos viviendo el día de hoy. Despertemos, iglesia. Despertemos, iglesia. ¿Por qué? Porque el que está deteniendo al anticristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores en la persona del Espíritu Santo en medio nuestro. Pero en el momento que la iglesia sea quitada, Satanás va a actuar con ira y con todo su poder. La gloria es para el Señor. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Reciba, Señor, esta honra y esta gloria. La iglesia de Jesucristo tiene más poder de lo que nosotros como hijos de Dios entendemos. Satanás está con el freno de mano, pero bien metido. No puede hacer lo que él quiera. Pero si usted ve ahí, todo lo que luego la segunda bestia va a hacer, hermanos, va dirigida precisamente en todo lo que tiene que ver con Dios. Se revela contra Dios. Y como ya nosotros ahí, lo que leímos de Apocalipsis, como la iglesia se va con Cristo, como usted y yo volamos con Cristo, entonces dice que se viene a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Cuál es la descendencia de la iglesia? Vamos a ver qué queda aquí en la tierra. ¿Alguien sabe cuál es esa descendencia? ¿Serán los hermanos en Cristo que estaban entre Camagua y Elote y se quedaron? ¿Serán esos? ¿Qué piensa usted? Sí, el pueblo de Israel. Sí, puede ser. Ok, pues déjeme decirle no, según dice la palabra. Aquí dice el versículo último de Apocalipsis capítulo 12, que la descendencia de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los únicos que guardan los mandamientos de Dios a la fecha son los hebreos. ¿Sabían eso? Son los judíos. Pero tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Apocalipsis 1:7 dice, Él viene en las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Esos son los hebreos. Y entonces Satanás va a venir a hacer guerra contra ellos y les va a querer imponer el sello, pero ya ellos tienen el testimonio de Jesucristo y dicen, ay papá, eso nosotros no lo aceptamos, como nación lo pueden resistir. Entonces todas las naciones se levantarán porque son los únicos que no se quisieron poner el sello, así que vamos en contra de ellos. Es donde viene la guerra llamada Armagedón. Pero mientras eso se está dando aquí, nosotros estamos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y dice que ya cuando llegue ese momento, que la ira del anticristo llegue a su estado máximo y diga, a estos hebreos los elimino porque los elimino. No pude contra la iglesia, pero vamos contra ellos. Y llamó a Gog y a Magog. Y está hablando de demonios, de principados que están allá en el Medio Oriente, y los va a utilizar para engañar a las naciones, para llevarlas a hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. Y dice que los llevará y ellos se ubicarán en el lugar llamado Masada, que es donde está, es una meseta muy grande, y ahí se ubicará el pueblo de Israel. Mientras que todas las demás naciones con sus ejércitos estarán en su alrededor. Pero dice la Escritura que vendrá el Santo de Israel en un caballo blanco,
oye, con sus vestiduras blancas y su espada desenvainada. Y dice que Él pasará filo de espada a todos ellos. Y dice que los caballos andarán hasta el freno en sus bocas, en la sangre de príncipes, de reyes y de Raimundo y todo el mundo, los que se levantaron contra los israelitas. El mismo Jesús vendrá y peleará por ellos. Y no solo eso, sino que atará a la bestia y al falso profeta, y los matará, y a Satanás lo atará por 1000 años. Y así que ya Él ordene todo esto aquí, vendremos nuevamente acá y estaremos con Cristo por 1000 años, gobernando con Él aquí en la tierra. Gloria a Dios. Grande es Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Él es el Todopoderoso y misericordioso. Por eso, iglesia, despertemos. Yo les he dicho una y otra vez, el Cristo que hoy salva, mañana estará allá en el trono blanco, condenando a los desobedientes y enviándolos al lago de fuego eterno. Pero ese mismo Cristo que hoy está contigo, que te guarda, que te bendice, que te sostiene, que te anima y que te dice: no desmayes, porque yo estoy contigo. Pelee la buena batalla, porque yo te he dado la victoria. Ese Cristo también está presto allá para recibirte y decirte: venid, bendito de mi Padre, a heredar el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.